La vida cambia cuando tú cambias. Y a veces solo necesitas 21 días para demostrártelo. No a nadie, sino a ti mismo. No importa dónde estés ahora ni lo que hayas perdido. Lo que importa es lo que estés dispuesto a plantar, porque la cosecha siempre respeta a la semilla. El problema es que la mayoría de la gente quiere frutos sin preparación, milagros sin proceso, victorias sin mérito. Pero la verdad es simple, casi dura. O pagas el precio de la disciplina, o pagarás aún más caro el precio del arrepentimiento. Fue cuando decidí hacer algo sencillo cada día durante 21 días que me di cuenta de lo atrapada que estaba en viejos patrones, viejos ciclos, viejas excusas. El hábito, este pequeño gesto repetido, fue lo que me liberó. No hay cambio verdadero sin constancia. Puedes conmoverte con una charla, inspirarte con un libro, emocionarte con un video, pero nada cambia si tú no cambias. Estos 21 días no se tratan de conquistar el mundo, se tratan de conquistarte a ti mismo. Se tratan de demostrarle a tu mente que ya no necesitas esperar las condiciones perfectas, que ya eres capaz, ya eres suficiente, ya estás listo. Solo queda empezar y no parar. La transformación no proviene de un esfuerzo heroico, proviene de la humilde decisión de hacerlo todos los días, incluso cuando nadie te ve. No tienes que ser perfecto, tienes que comprometerte. Tienes que mirarte al espejo y decir, esta vez voy a llegar hasta el final, y hacerlo. Aunque tengas miedo, aunque no tengas ganas, aunque fracases. Porque la recompensa de 21 días no es solo el nuevo hábito, es la nueva identidad que lo acompaña. Y esta nueva identidad lo cambia todo. Siempre he creído que una de las mayores trampas de la vida es esperar una revolución cuando solo se necesita un pequeño comienzo. La gente quiere cambiar el mundo, pero no sabe hacer su cama. Quiere duplicar sus ingresos, pero no sabe doblar una página de un libro. El secreto de la transformación reside precisamente en el pequeño detalle, que parece demasiado insignificante para tomarlo en serio, y ahí es donde reside el poder. Aprendí desde muy joven que todo cambio extraordinario comienza con un gesto simple, casi tímido, pero intencional. Recuerdo la primera vez que decidí despertarme 30 minutos antes durante 21 días. No se trataba del tiempo en sí, se trataba del mensaje que me enviaba a mí mismo. Tengo el control. La vida respondió con oportunidades que antes habían pasado desapercibidas. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque mis ojos estaban más abiertos. Esa media hora se convirtió en lectura, luego en escritura, luego en estrategia. El pequeño comienzo se convirtió en una base sólida. La mayoría de la gente desprecia el comienzo porque carece de glamour, no atrae al público. Nadie aplaude a quien solo ha dado el primer paso. Pero ese es el único paso que todas las grandes personas han dado. He visto suceder decenas de veces con personas a mi alrededor. Quienes respetan el comienzo tienen acceso al proceso. Y el proceso, cuando se respeta, obra milagros. Pero solo para quienes no se saltan ningún paso. Y este es el mayor error de quienes nunca cambian. Reside en repetir lo básico con excelencia. No necesité reinventar la rueda. Simplemente tenía que darle vueltas todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Sobre todo en esos días. Porque es cuando lo haces, incluso cuando no tienes ganas, que el hábito empieza a arraigarse. Empezar poco a poco no es cobardía, es sabiduría. Es comprender que lo que importa no es el tamaño del paso, sino su dirección. Mucha gente corre en la dirección equivocada, mientras que los sabios caminan con firmeza en silencio. En 21 días, un hábito puede que no cambie toda tu vida, pero sí cambiará quién eres. Y cuando cambias quién eres, entonces todo a tu alrededor empieza a seguirte. Hay una gran diferencia entre repetir por hábito y repetir con intención. Y no fue hasta que comprendí esto que mi vida realmente empezó a cambiar. Repetir por hábito es como dar vueltas en círculos. Repetir con intención es como construir un camino. Al principio de cualquier nuevo hábito, todo parece mecánico. Pero cuando le pones un propósito a cada repetición, ese gesto se convierte en una declaración silenciosa. Me estoy formando. Y nadie sale ileso de 21 días de repetir algo conscientemente. El problema es que vivimos en una cultura que idealiza la novedad y desprecia el proceso. Todos quieren resultados,
Pero nadie quiere pasar 21 días repitiendo algo que parece una tontería. Pero así aprendí a hablar en público, a escribir con claridad, a comer mejor y a invertir mi dinero con prudencia. Repitiendo, con enfoque, con atención, sin esperar grandes resultados. El secreto no estaba en lo que hacía, sino en cómo lo hacía. Hay personas que leen 10 libros y no cambian nada. Hay otras que releen un solo capítulo durante 21 días y salen transformadas. La diferencia no está en información, sino en la absorción. Repetir con intención es como cavar un pozo. Cada vez que regresas al mismo lugar, cavas más profundo. Llega un momento en que el agua brota, pero solo para quienes no se dieron por vencidos después de las primeras excavaciones. Y esa agua, amigo mío, vale más que el oro. Nunca fui el más talentoso de la sala, pero me convertí en el más constante, y la constancia triunfa sobre el talento cuando éste flaquea. Es fácil dejarse llevar al principio. Es difícil repetir cuando nadie te ve. Y ahí es precisamente donde marcas la diferencia. Mientras otros se cansan de repetir, tú sigues afilando el hacha. Un día derribas el árbol con media docena de golpes, pero fueron los 21 días de repetición silenciosa los que lo hicieron posible. Repetir con intención no se trata de obsesión, sino de compromiso. Se trata de comprender que la excelencia no proviene del esfuerzo esporádico, sino de la dedicación diaria. Y cuando te comprometes contigo mismo durante 21 días, algo cambia. El mundo sigue igual, pero tú ya no. Y eso basta para transformar cualquier realidad. Aprendí a las malas que desear no basta. Desear algo con todo el corazón no sirve de nada si no tienes la disciplina para perseguir ese deseo cada día. Y cuando hablo de autodisciplina, no me refiero a un castigo, sino a un regalo que te das. Es el puente silencioso entre lo que sueñas y lo que realmente construyes. Mucha gente quiere cruzar este abismo saltando. Yo preferí martillar cada tabla, durante 21 días, con paciencia y esfuerzo. La autodisciplina no nace del talento, nace de la decisión. Y se fortalece cada vez que dices sí a lo que te acerca y no a lo que te distrae. Al principio, la voz de la vieja rutina grita, la cama llama, la comida fácil te llama, las excusas parecen convincentes. Pero cada día eliges el nuevo camino. Incluso cuando tienes pereza, incluso cuando tienes miedo, construyes fuerza interior. Así fue como logré cambiar mi rutina matutina, mis hábitos de lectura, incluso mi salud. Solía engañarme pensando que solo necesitaba motivación. Pero la motivación es frágil. Es como una cerilla. Se quema rápido y se apaga con la misma rapidez. Lo que construye una vida es el hábito de perseverar, incluso cuando el entusiasmo se desvanece. La disciplina es la leña gruesa que alimenta el fuego. Cuando hice este pacto de 21 días conmigo misma, empecé a comprender que podía confiar en mí misma y que la confianza no tiene precio. Incluso podrías resbalar, cometer un error algún día, sentir ganas de rendirte. La diferencia radica en no dejar que ese tropiezo se convierta en una rendición. La autodisciplina no se trata de perfección, sino de persistencia. Se trata de mirarse al espejo y decir, hoy empiezo de nuevo. Cuando lo hice, dejé de vivir en ciclos cortos de entusiasmo seguidos de frustración. Entré en un ritmo diferente, más estable, más maduro, más poderoso. Estos 21 días no se tratan de cambiar el mundo. Se tratan de demostrarte a ti mismo que puedes dominar tus impulsos, porque cuando dominas tus acciones, dominas tus resultados, y cuando eso sucede, lo que antes parecía imposible se convierte en cuestión de tiempo. Una semilla sana muere en tierra infértil. Eso es lo que descubrí después de fracasar tantas veces al intentar crear nuevos hábitos en entornos que simplemente no cooperaban con mi crecimiento. A veces el problema no era mi fuerza de voluntad, sino el entorno donde intentaba aplicarla. Amigos que se burlaban del cambio, distracciones por todas partes, sobreestimulación y cero apoyo. Intenta crecer en una tierra así, es como regar el cemento. Cuando decidí tomarme estos 21 días en serio, necesité hacer una limpieza externa antes de poder abordar lo interno. Borré las aplicaciones que me quitaban tiempo. Reorganicé mi habitación,
y elegí diferentes lugares para trabajar. Pero lo más difícil fue silenciar las voces que, incluso con buenas intenciones, saboteaban mi proceso. No todos están en contra, pero no todos entienden lo importante que es este cambio para ti. Y no pasa nada. El camino es tuyo. Me di cuenta de que mi entorno podía jugar a mi favor o en mi contra. Un libro visible en mi escritorio, una alarma con un propósito, una lista de reproducción que me ponía el ritmo adecuado. Pequeños ajustes tuvieron un gran impacto. Mi entorno dejó de ser una distracción y se convirtió en mi aliado. Y esto me ayudó a comprender que los hábitos no se construyen solo con fuerza interior, sino también con inteligencia exterior. Organizar mi entorno es parte del compromiso. Hay personas que intentan ganar la guerra en territorio enemigo. Se ponen a prueba constantemente. Quieren dejar de distraerse, pero dejan el móvil a mano. Quieren dormir temprano, pero ven series hasta tarde. Fue cuando empecé a eliminar estas tentaciones que me di cuenta de cuánto me estaba saboteando sin darme cuenta. La disciplina Esencial, pero no tiene por qué ser heroica todos los días. Si el entorno es propicio, el esfuerzo disminuye y el progreso se acelera. Cultivar un hábito durante 21 días es más fácil cuando el entorno ya te indica qué camino seguir, porque el suelo adecuado no solo nutre, sino que también protege. Y cuando comprendes esto, empiezas a preparar el terreno incluso antes de plantar la siguiente semilla. Me llevó años comprender que hacer algo a diario no es lo mismo que hacerlo con presencia. Mucha gente se aferra a la idea de la rutina como algo mecánico, automático, casi robótico. Pero fue cuando transformé mis rutinas en rituales que todo cambió. Lo que antes era una obligación se convirtió en una construcción. Lo que antes era una carga se convirtió en una preparación. El ritual es una rutina con alma. Y cuando le pones alma a lo que haces durante 21 días seguidos, el hábito deja de ser externo y empieza a vivir en ti. Me despertaba, me cepillaba los dientes, tomaba café y parecía que no pasaba nada. Era un día cualquiera. Pero en cuanto empecé a decirme a mí mismo, temprano por la mañana, este es el día que me acerca a la vida que quiero, todo cambió. Puse intención en el acto. Respiré hondo, revisé mi agenda y elegí la canción adecuada. No se trataba de la actividad en sí, sino del espíritu con el que la hacía. Empezó a llenarme de energía. Un ritual no tiene por qué ser místico ni complicado. Podría ser un cuaderno donde escribes 3 frases cada mañana. Podría ser organizar tu escritorio antes de empezar a trabajar. Podría ser el silencio que cultivas antes de responder a alguien. El valor reside en que el gesto tenga significado. Cuando repites este tipo de movimiento a diario, tu cerebro comprende. Estamos preparando algo importante y empieza a cooperar. Descubrí que mis mayores logros no provenían de grandes decisiones, sino de pequeños rituales que mantenía con constancia. Tomar té por la noche y reflexionar sobre el día. Repetir una frase inspiradora antes de una reunión. Estos gestos me anclaron, me alinearon con la persona que quería ser. No eran tareas, eran recordatorios vivos de mi compromiso. Y eso es lo que ritualiza el hábito, la consciencia del por qué, no solo del cómo. Durante los 21 días, mi enfoque no se limitó a hacer, sino a hacer con presencia. Cada acción se convirtió en una pieza sagrada del rompecabezas de mi transformación. Y cuando tratas tu rutina como un ritual, todo cobra más valor, incluyéndote a ti mismo. La mayor sorpresa de mis 21 días de cambio no fue el nuevo hábito en sí, sino descubrir en quién me estaba convirtiendo en el proceso. La repetición diaria, los altibajos, la resistencia interna, todo actúa como un espejo. Empiezas pensando que solo intentas despertarte más temprano, comer mejor, leer más. Pero en el fondo estás teniendo una conversación directa con tu identidad. Cada decisión revela, expone, enseña. Y esto puede ser incómodo, pero es profundamente transformador. El 10º día, por ejemplo, quise rendirme. Todo me parecía aburrido. Mi motivación inicial se había esfumado. Y entonces me di cuenta. Estaba acostumbrado a rendirme a mitad de camino. Era un patrón. Un viejo yo intentando mantener el control. Con cada día que persistía, aunque no fuera tan efectivo, debilitaba ese patrón y dejaba espacio para que emergiera una nueva versión de mí mismo. Era como excavar en lo profundo de mí mismo y encontrar lo que estaba oculto. Mucha gente piensa que 21 días son suficientes para cambiar el comportamiento. No estoy de acuerdo. Su objetivo es revelar qué necesita cambiarse. Y esto no siempre es evidente de inmediato. A veces lo que crees que es falta de enfoque es en realidad miedo a destacar.
A veces lo que parece pereza es simplemente una autoimagen limitada. Estos días actúan como un laboratorio interno, donde cada reacción cuenta una historia ancestral sobre quién creías ser. Y precisamente por eso los 21 días son sagrados, porque más que darte un nuevo hábito, te dan autoconocimiento. Te muestran dónde te duele, dónde brillas, dónde aún tienes fuerza. Terminé el ciclo con mayor claridad sobre mis saboteadores, mis virtudes olvidadas y mis ciclos emocionales. No aprendí esto en ningún libro. Lo aprendí observándome a mí mismo, día tras día. La mayor recompensa no fue el hábito creado, fue la identidad recuperada. Y cuando empiezas a reconectar con quién realmente eres, o con quién puedes ser, tu vida cambia. El hábito entonces se convierte solo en la punta del iceberg. Hay un momento en medio del proceso en el que todo se hace bien, pero parece que no pasa nada. Y ese es precisamente el punto donde la mayoría de la gente se da por vencida. He estado ahí, haciendo lo que había que hacer, día tras día, sin señales de retorno, sin elogios, sin cambios visibles, sin aplausos, solo silencio. Y fue en ese silencio que descubrí el valor de la fe en el proceso, porque hay semillas que germinan en la oscuridad, fuera de vista, pero cerca del impacto. Durante mis 21 días atravesé este valle invisible. Leí, escribí, comí sano, medité, y parecía que nada cambiaba. Pero algo dentro de mí insistía, sigue adelante. Y lo hice. No fue hasta semanas después que empecé a notar que mi mente estaba más clara, mi ánimo más estable, mi energía diferente. Los resultados no llegan a la velocidad de nuestro deseo, sino a la velocidad de la maduración. El problema es que nos han condicionado a esperar recompensas inmediatas. Un clic y empieza el video. Un pedido y llega la comida. Pero la vida real tiene un ritmo diferente. Se parece más a la agricultura que a la tecnología. Y cuando comprendí esto, dejé de exigir la cosecha el día de la siembra. Empecé a honrar el ciclo, incluso cuando parecía ingrato, y con el tiempo resultó ser justo. Este periodo de silencio es donde la mayoría de la gente se pierde. Empiezan a dudar, a comparar y a retirarse, pero ahí es donde más creces, porque es en lo invisible donde se desarrollan las raíces. Las raíces no aparecen en fotos, ni en los feeds, ni generan me gusta, pero son lo que lo sostiene todo cuando sopla el viento. Y el viento siempre sopla. El hábito que sobrevive a los tiempos difíciles es el que florece con fuerza. Hoy miro atrás y agradezco no haberme rendido cuando parecía que nada funcionaba, porque de hecho todo funcionaba, solo que no como esperaba. Persistir en lo invisible es una de las mayores pruebas de autoconfianza, y quienes confían en sí mismos construyen lo que desean. Solía pensar que la riqueza era algo que se conseguía. Hoy veo que es algo que uno merece. No por mérito moral, sino por crecimiento personal. Los 21 días que me propuse completar no se trataban de lograr algo externo, sino de convertirme en alguien internamente compatible con lo que decía querer. Y eso lo cambia todo. Porque cuando te transformas, el éxito deja de ser un premio lejano y se convierte en una consecuencia inevitable. La verdadera riqueza no es solo dinero, estatus o libertad de tiempo, aunque todo esto puede venir con ella. La verdadera riqueza es despertar y saber que confías en ti mismo. Es saber que cumplirás tus promesas, incluso si nadie te ve. Es caminar con la postura de quien se conoce, se respeta y actúa con conciencia. Esta es la riqueza que nadie te puede arrebatar, ni el mercado, ni la crisis, ni el tiempo. En 21 días, me di cuenta de que no solo estaba creando hábitos, sino que estaba forjando mi carácter. El tipo de persona que dice sí quiero y actúa, que dice cambio y cambia, que entiende que la responsabilidad de su propia vida no es una carga, es poder.
Esto no llegó con aplausos ni podios, llegó con silencio, con esfuerzo, con repetición, y lo más importante, con la decisión diaria de seguir adelante incluso cuando sería fácil parar. La gente persigue lo que quiere, pero ignora la pregunta más importante: ¿en quién debo convertirme para mantener lo que deseo? Esta pregunta me guió durante todo el proceso, y cuanto más actuaba, más puertas se abrían. No porque el mundo se volviera más fácil, sino porque estaba más preparada. Y ese es el verdadero significado de ser digna: estar lista. Estos 21 días fueron una invitación a dejar atrás la vieja versión y asumir gradualmente la piel de alguien nuevo. Alguien que no necesita demostrar nada, porque vive en coherencia. Alguien que no persigue la riqueza, porque ya la lleva dentro. Si hay una frase que llevo conmigo es esta: no te transforma lo que logras, sino lo que decides sostener cada día. Comenta esta frase, escríbela, que se quede contigo, porque al final del día, el hábito más valioso que puedes cultivar es el hábito de seguir adelante.